Dios, el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. Es importante que prestemos atención. Recordemos que estamos en la segunda carta del apóstol Pedro. La semana pasada vimos las características de los falsos maestros. Terminamos diciendo que el objetivo de Satanás es engañar. El objetivo de Satanás es engañar a la mayor cantidad de personas dentro y fuera de la iglesia. Ese es el objetivo de Satanás, engañar a la mayor cantidad de personas dentro y fuera de la iglesia. Pero el objetivo de Dios es identificar y exponer a tales falsos maestros que están en todas partes, en todo tiempo. Y por lo tanto todos los creyentes, todos los hijos de Dios debemos de estar alertas y discernir cuando alguien nos está hablando algo verdadero o algo falso acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que dice la palabra de Dios. Habíamos dicho que estos falsos maestros utilizan muy bien la palabra de Dios, que parece que están diciendo una verdad a pesar de que sea una mentira, porque es parte de su característica, es parte de lo que hacen. Entonces, como creyentes, estamos obligados a tener ese discernimiento para percatarnos si es algo que nos están mintiendo o que nos están engañando. Y para poder estar preparados y poder discernirlo, tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Si no estudiamos la palabra de Dios, pues nunca vamos a poder identificar si alguien nos está engañando o no. Eso es importante. Por eso los lunes podemos estudiar teología a las 7 de la noche y estar preparados o estar alertas para detectar cualquier falso maestro. Además, que cualquier distorsión de la palabra de Dios es lo que más le desagrada a Dios. Eso no le gusta a Dios. Entonces sabemos que Satanás es padre de mentira. Satanás es el padre de la mentira, pero Dios es verdad. Por un lado está Satanás como padre de la mentira, por otro lado está Dios como Dios de verdad. Hay muchos versículos de la Biblia, bastantes que nos reiteran esta sencilla pero indispensable realidad. Seguramente recuerdan Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? ¿Quién nos lo dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Es muy conocido. No lo busquen, nomás díganoslo. Entonces, ¿quién es la verdad? Ahora vamos al Salmo 89. Ahora vamos a mencionar dos versículos que nos dicen que Dios es verdad. Hay bastantes, si pudiera dictarles un listado de versículos que nos dicen que Dios es verdad. Uno, pues ya lo dijeron, y el otro es el Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, Dios es verdad. Dios es verdad y por lo tanto cuando Dios habla siempre dice, y lo que Él quiere decir, que está ahora registrado en la Biblia y que ya lo podemos tener impreso y leerlo, es verdad. La palabra de Dios es verdad, es infalible, es perfecta, no tiene error y es totalmente confiable, porque la palabra de Dios nos va a hablar de todo. De esta manera deducimos entonces que Dios quiere que su siervo
sin desviación alguna o alguna mala interpretación. Eso tenemos que tener cuidado todos los creyentes de que estemos hablando la verdad de Dios sin malas interpretaciones. Como hijos de Dios estamos obligados espiritualmente a profundizar en la Biblia, leer la Biblia de manera profunda, de manera sistematizada, ya que de no hacerlo correctamente, de no profundizar correctamente, entonces estamos infringiendo a Dios, estamos en contra de Dios, porque no le estamos dando la seriedad y la importancia que requiere la palabra de Dios. Es decir, todos los varones creyentes aquí presentes estamos obligados entonces a venir los días lunes porque estamos profundizando de manera sistemática la palabra de Dios. Lo que se está estudiando es teología. Y hemos visto que con una característica o con un atributo de Dios, ¿cuánto tiempo nos hemos tardado? Porque todo lo que implica profundizar en un solo atributo de Dios. De manera personal, todos estamos obligados también a profundizar en la palabra de Dios. No hacer una simple lectura. Es que ya leí el Salmo 25. Es que ya leí el Salmo 10. Pero nadie dice, ya leí y profundicé el Salmo 119. Porque ese no nos gusta leerlo, no es muy extenso. En contraste a todo esto, Satanás, como enemigo de Dios, tiene como objetivo principal distorsionar la verdad. Ese es el objetivo de Satanás, distorsionar la verdad, para ensombrecer el mensaje divino. Y lo está haciendo y va trabajando por medio de diferentes personas que se les conoce como falsos maestros y que ya vimos sus características. Pero al final de cuentas, los planes de Satanás van a ser siempre frustrados. El capítulo 2 de Segunda de Pedro hace referencia, todo el capítulo 2 hace referencia a los falsos maestros, los cuales ya hemos descrito en los versículos del 1 al 3 el domingo pasado. Pero ahora lo que se resalta es la seriedad que Dios le da a la verdad, es decir, a su propia verdad, y demuestra cuán hostil es hacia quienes distorsionan la verdad. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Pedro, que traen sobre sí mismos destrucción repentina. Traen sobre sí mismos destrucción repentina. Es decir, el juicio de Dios traerá sobre los falsos maestros. El tema del día de hoy es el juicio divino sobre los falsos maestros. Ese es nuestro tema, el juicio divino sobre los falsos maestros, y los vamos a ver en los versículos 3, segunda parte del 3 a la primera parte del versículo 10 de Segunda de Pedro, capítulo 2, a lo cual voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios, versículo 3 al 10, Segunda de Pedro, capítulo 2. Y después de esto vamos a pedirle favor a los hermanos Melitón hagan una oración para encomendar este tiempo del estudio de la palabra de Dios. Dice así: sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa,
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Adelante, hermano. Padre eterno, en esta mañana, en esta tarde queremos encomendarte que guarde nuestra mente, nuestro corazón, y que todo nuestro ser esté atento a lo que tu palabra nos enseña. Que sea tu Espíritu Santo el que guíe a mi hermano ahora que está compartiendo esta palabra, y que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, que nos muestre, que nos haga entender a cada día, a cada instante, la conducta que debemos tener, y sobre todo, Señor, estar plenamente conscientes de que no hay ningún lugar donde podamos estar ocultos, que tu presencia no esté allí. Señor, queremos rogarte en esta mañana que tú seas el que nos muestre todo lo que nuestro corazón necesita saber, nuestro entendimiento necesita entender, y que tu luz alumbre siempre nuestro camino. Terminamos este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. El domingo pasado veíamos las características de los falsos maestros, y al inicio decíamos que era importante que conforme fuéramos avanzando en sus características, reflexionáramos un poco acerca de nuestra vida, si nosotros teníamos algo de esas características, si algo parecido alguna vez habíamos hecho. Y si nuestra conclusión fue que algo de eso tenemos, entonces la predicación del día de hoy también tenemos que irla pensando y reflexionando conforme a nuestras propias vidas. Si algo de eso tenemos, entonces algo de lo que vamos a ver el día de hoy nos podría pasar y suceder. Lo que vamos a ver es, como lo dice, el juicio divino de Dios sobre aquellos falsos maestros. Normalmente siempre nos gusta escuchar predicaciones que hablen de la misericordia, del amor de Dios, de la bondad de Dios, pero hoy más que nada vamos a hablar de la ira de Dios. Algo que a lo mejor pues no nos va a gustar, ¿no? Porque saber que tenemos a un Dios amoroso nos agrada, pero por otro lado un Dios lleno de ira ya no nos agrada, porque entonces si no caminamos conforme a lo que el Señor pide, puede ser que nos toque de esa ira de Dios. El pasaje que ya leímos lo vamos a desarrollar en 3 apartados. El primer apartado es la promesa del juicio. Versículo 3, 1 de Pedro 2:3, dice: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Nos queda claro con lo que dice este versículo que se está haciendo referencia a los falsos maestros. Por eso dice sobre los tales. Sobre los tales, es decir, desde hace mucho tiempo ya, desde hace largo tiempo, desde hace mucho tiempo, su condenación ya está decretada, ya está establecida, ya está decretada. La sentencia de Dios contra todo falso maestro se está acumulando activamente. Activamente irá acumulándose hasta que cada uno perezca en el infierno. Y dice aquí, no se tarda. Su condenación no se tarda. Es decir, ya está lista para ser suministrada o para ser administrada a todo falso maestro de parte de Dios. Y dice el versículo, y su perdición no se duerme. Ya está ahí lista, ya está ahí preparada para ser ejecutada. Cuando dice no se duerme, es como si se tratara de un verdugo que permanece despierto, que permanece listo, atento para la sentencia.
Ya está listo para aplicar la sentencia, en este caso de condenación, contra todo aquel que falsifica la palabra de Dios. Entonces ya está listo, ya está atento para aplicar esa sentencia, para aplicar esa condenación, esa ira de Dios. Y esta es la promesa del juicio. Ahí está la promesa. Nos gusta aplicar su ira, esa promesa no me gusta, pero ahí está la promesa de Dios. El segundo apartado es el precedente para el juicio. Para algunos destinatarios de la carta del apóstol Pedro, la condenación de los falsos maestros les causaba una gran duda. Para ellos se preguntaban, ¿realmente serán castigados los falsos maestros o no serán castigados? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué? Por el momento, los falsos maestros parecían estar floreciendo, y en la actualidad también los falsos maestros siempre parecen estar floreciendo. Hacen circular sus falsas doctrinas de una manera tan maravillosa que nos las creemos. Eso los hace disfrutar de una gran popularidad. Y todos dicen, es que va a estar el profeta, va a estar el apóstol, y hay que ir a ese gran auditorio porque va a estar el apóstol, porque va a estar el profeta, y va a cobrar 1,000 pesos de entrada. No importa, pagamos 2,000, pero vamos. Tienen gran popularidad y también tienen gran riqueza. Si recuerdan, el domingo pasado dijimos que lo que más los motiva es precisamente ese amor al dinero. Entonces, lo que hace el autor de esta carta es recordarle a sus lectores en su momento, y nos recuerda ahora a nosotros, el relato bíblico. Recuerda el relato bíblico mostrando cómo Dios juzgó fielmente en el pasado y enseñando que también lo hará en el presente. Utiliza relatos bíblicos del pasado para recordarles que Dios sí va a castigar a los falsos maestros. Y como precedente, que es nuestro segundo apartado, vamos a ver 3 relatos. 3 relatos en los cuales vamos a destacar, el extremo de la ira de Dios, el alcance de la ira de Dios y la profundidad de la ira de Dios. 3 relatos para rescatar estas características. El primer relato en el cual vamos a rescatar el extremo de la ira de Dios lo tenemos en el caso de los ángeles caídos. Dice el versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces aquí nos está hablando de un relato del pasado, de un relato bíblico, y nos está hablando de ángeles. Los ángeles, al igual que los seres humanos, son los responsables de dar la honra y la gloria a Dios. Esa es la responsabilidad de los seres humanos y de los ángeles. ¿Cómo van a dar la honra y la gloria a Dios? Obedeciendo a Dios, obedeciendo su verdad. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra Él en el cielo, tampoco va a perdonar a los seres humanos que distorsionan la verdad divina. Eso debe de quedar claro. No sabemos cómo y por qué pecaron los ángeles, pero de modo arrogante se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Los ángeles fueron expulsados del cielo por rebelarse contra Dios. Vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 12. No pierdan segunda de Pedro. Versículos del 7 al 9. Hermano Jorge Álvarez, ¿lo lee, por favor?
ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y los ángeles fueron arrojados con él. Gracias, hermano. Entonces, estos ángeles que se rebelaron fueron arrojados del cielo. Estos son ahora los demonios que andan sueltos por el mundo, y estos demonios andan trabajando a favor de los propósitos de Satanás. Y por eso leemos en la palabra de Dios que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Entonces hay demonios que están trabajando en contra de Dios, están haciendo su trabajo a favor de Satanás. Y por eso en Efesios, el apóstol Pablo, capítulo 6, nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios para estar protegidos contra la acechanza del enemigo, contra los dardos del maligno. Estos son los ángeles que andan ahí. Sin embargo, arrojándolos al infierno, dice que los entregó a prisiones de oscuridad. La palabra infierno tiene dos términos para poder traducir la palabra infierno. Uno que es tártaro, que hace referencia a un abismo subterráneo, que es la morada de los espíritus más malvados. Ese es el tártaro. El otro es algo así como Gehenna, que está en griego, que hacía referencia al vertedero de basura de Jerusalén, donde ardía constantemente el fuego porque estaban quemando esa basura. Eso es lo que hace referencia para traducir la palabra infierno. La palabra que se utiliza aquí es tártaro, precisamente haciendo referencia a las prisiones de oscuridad, que era un lugar de confinamiento que se refiere a la pérdida de libertad, destino que los demonios temen bastante. Y pudiéramos preguntarnos nosotros, ¿cómo sabemos que los demonios tienen temor de este lugar? Si no podemos ver a los demonios claramente y preguntarles a qué le tienes miedo. Si son ángeles caídos que andan errantes por el mundo. Vayamos a un relato que tenemos en Lucas capítulo 8, que seguramente lo van a recordar ahorita que lleguemos al capítulo 8 de Lucas. En este capítulo tenemos la historia del endemoniado Gadareno. En la historia ya la conocemos, únicamente voy a leer versículos 30 en adelante. Pero tenemos la historia del endemoniado Gadareno, Lucas 8, 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo, Tártaro, infierno. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Vean cuál era su ruego, no irse al abismo, porque era un lugar que ellos temían. El abismo es un lugar muy feo. Entonces ellos no querían irse al abismo. Todos los enviados a estas prisiones de oscuridad
están reservados para el juicio como prisioneros culpables que esperan la sentencia final. Están ahí y su ejecución sería en el último día. Entonces están ahí esperando nada más, son lanzados a ese abismo, es un lugar de temor incluso para los demonios. Ellos no quieren estar ahí, pero los ha mandado ahí el Señor. Están ahí reservados para la ejecución en el día postero, en el último día. Dice Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, después de esas prisiones, cuando sea el gran día del Señor, esta va a ser su ejecución final. Será lanzado al lago de fuego y azufre. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es muy fuerte. Ahora, ¿quiénes son estos ángeles y qué hicieron? ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Qué hicieron? Vayamos a la carta de Judas. Está un poquito antes de Apocalipsis, una carta muy pequeña, un solo capítulo. ¿Qué hicieron estos ángeles? Judas lo describe en los versículos 6 y 7. Judas, versículos 6 y 7. Hermano Bertel, ¿los lees por favor? La palabra de Dios dice así en Judas 6 y 7: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Gracias. ¿Qué hicieron estos ángeles? No guardar su dignidad. Esto significa que salieron de su propia esfera de existencia, de su propia esfera de comportamiento como ángeles, abandonaron su propia morada, poseyendo a hombres mortales, y cohabitaron con mujeres. Relato que tenemos en Génesis capítulo 6. Se infiltraron con la humanidad, razón por la cual estos ángeles están en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Están ahí reservados para el juicio. Con este relato lo que Pedro está diciendo es que pasará lo mismo con los falsos maestros. Si sucedió con los ángeles, también va a suceder con los falsos maestros. Recordemos que se infiltraron ya en forma humana con mujeres y comenzaron a pecar, y por eso hubo grandes cosas tanto en Sodoma y Gomorra como en el diluvio. Había gran pecado. Eso es lo que pasó con estos ángeles. En el relato número 2 vamos a ver el alcance de la ira de Dios. Ya vimos su extremo. Su extremo es tan grande que la ira de Dios se desató en contra de aquellos ángeles. Ahora vamos a ver su alcance. Lo vamos a ver en el relato que tenemos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 de Pedro 2:5. Vamos a ver el caso del mundo antiguo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Veamos ahora. Es tan fuerte el alcance de la ira de Dios que no juzgó únicamente a los ángeles caídos, sino que también juzgó y no perdonó
al mundo antiguo. Es más, acabó con toda la totalidad de la humanidad, a excepción de Noé y su familia. Esta historia del diluvio la tenemos en Génesis capítulo 6. Sabemos la historia. Y si no, pues se les queda la tarea de la historia en Génesis capítulo 6, la historia del diluvio. Pero como ya sabemos, Dios guardó a Noé. Dios guardó a Noé, quien era justo en medio de una sociedad malvada y corrupta. Era muy fuerte ya el pecado en los tiempos de Noé. En total fueron 8 personas que no perecieron. De hecho, desde un siglo antes del diluvio, Dios le reveló a Noé su plan para enviar el juicio. Vayamos ahora sí a Génesis capítulo 6. No pierdan segunda de Pedro. Dice la palabra de Dios en Génesis 6, versículo 8 en adelante. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, vean cómo lo describe, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿A quién se lo reveló? A Noé. Mientras se construía el arca, Noé, porque a Noé se lo reveló, le dijo cómo. Noé estuvo actuando como pregonero de justicia, advirtiendo a las personas de la muerte inminente y del juicio divino. Las estuvo llamando al arrepentimiento, pero ignoraron a Noé. Dijeron que Noé estaba mal. Dijeron que Noé estaba loco, que no había llovido. ¿Cómo era posible? A causa de la pecaminosidad del hombre, con el diluvio, Dios destruyó a toda la humanidad y casi a todos los animales. ¿Por qué digo casi a toda la humanidad y casi a todos los animales? Porque hubo 8 personas que se salvaron y cierta cantidad de animales que estaban en el arca. Y era necesario hacerlo, como dice el versículo 5, sobre el mundo de los impíos. Los impíos son aquellos que les falta total reverencia, adoración o temor a Dios. Y entonces Dios dice: hay que destruirlos. Entonces, al igual que en el mundo antiguo, los impíos y los falsos maestros de la época de Pedro, o los de la actualidad, por su rebeldía provocan el juicio de Dios sobre sí mismos. Veamos qué tan fuerte es el alcance de la ira de Dios. Tan fuerte es que lo hizo sobre toda la humanidad. Destruyó a toda la humanidad, destruyó toda la tierra, destruyó animales, destruyó todo. Ese es el alcance de la ira de Dios. Es muy fuerte la ira de Dios. Ya vimos el extremo de la ira de Dios, ya vimos el alcance de la ira de Dios, y en el relato número 3 que retoma el apóstol Pedro, vamos a ver la profundidad de la ira de Dios. La ira de Dios también es profunda.
Es el caso de Sodoma y Gomorra, que lo tenemos en los versículos 6, 7 y 8 de segunda de Pedro, capítulo 2. Dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces Sodoma y Gomorra eran dos ciudades ubicadas en la llanura del Jordán. En el sentido económico, en el sentido humano, Sodoma y Gomorra eran fructíferas, eran de buen negocio, era un lugar fértil, ideal para el cultivo y para la crianza de animales. Eso nos lo dice Génesis 13, versículos del 8 al 12. Entonces, a la vista del ser humano, eran buenos lugares. Por la causa de su grave pecado, Dios las condenó a destrucción. Dios las condenó a destrucción, dice el versículo 6. Así como en el diluvio Dios guardó a Noé y a su familia, hizo lo mismo con Lot y sus hijas. En el diluvio, la destrucción fue por inmersión, ahogados por tanta agua. En este relato es por incineración, quemados. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 19, donde se nos relata todo esto de Sodoma y Gomorra. Fue por incineración. La destrucción fue tan fuerte, es decir, es tan profunda, que dice que las redujo a ceniza. Fue tan profunda que en la actualidad, aún con tanta tecnología que ya hay, las ruinas de Sodoma y Gomorra siguen sin descubrirse. Es decir, no se sabe la ubicación exacta de estas ciudades. Porque fue tan profunda la ira de Dios con estas ciudades que aún no se han descubierto. Pero Pedro pone esto de ejemplo, dice el versículo, a los que habían de vivir impíamente. El juicio divino de Dios enterró bajo cenizas a los cuerpos de los habitantes de Sodoma y Gomorra, pero sus almas las hundió en el juicio eterno. Es muy profunda la ira de Dios. Ahora, es muy probable que los ciudadanos de estas ciudades conocieran el mensaje de justicia y de juicio que predicó Noé después del diluvio. Él estuvo predicando, él estuvo compartiendo el evangelio aún después del diluvio. Pero rechazaron este mensaje prefiriendo vivir en pecado. Al igual que en el diluvio hubo personas que fueron libradas, también en este relato tenemos a Lot y a sus dos hijas que fueron libradas. Así como en estos dos relatos se nos muestra la ira de Dios, también se nos muestra su gran misericordia. Salvó a 8 personas en el diluvio, aquí salva a 3 personas. Y seguramente recordarán la intercesión que hizo Abraham acerca de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y cómo le estaba ahí intercediendo al Señor y diciendo 50 y bajando el número y bajando el número. Como una intercesión también de parte de un hombre justo. Pero Pedro aquí describe a Lot como justo. Sin embargo, Lot era una persona muy superficial y era una persona muy egoísta. Allí en Génesis capítulo 13, versículos del 5 al 13,
se nos relata un problema que hubo entre Abraham y Lot. Se peleaban sus pastores porque ya no había donde apacentar al rebaño. Tanto Abraham como Lot ya tenían mucho rebaño, ya tenían muchas ovejas, ya tenían muchos animales. Pudiéramos decir en el mundo actual que eran los millonarios de su momento, tanto Abraham y Lot. Entonces se pelean y le dice Abraham a Lot: no podemos estar juntos ya, hay que separarnos. Tú decides para dónde te vas. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Entonces dice el relato que Lot alzó los ojos, vio la llanura del Jordán, vio que era buena para el cultivo, era buena para apacentar ovejas, y escogió este lugar que estaba muy cerca de Sodoma y Gomorra. Ven cómo era de superficial, cómo era de egoísta Lot. ¿Por qué no le dijo a Abraham: pues vete para allá, que es mejor el lugar, hay cultivo, hay para apacentar las ovejas, y yo me voy para otro lado? No, tan superficial era que se fue a lo mejor. También en Génesis capítulo 19 nos relata que ofreció a sus propias hijas a los sodomitas. Veamos cómo era Lot. También nos relata que Lot dudó en salir de la ciudad cuando los ángeles se lo indicaron, ahí en el versículo del 15 al 22 de Génesis 13. Incluso después de ser rescatado Lot de esa ira de Dios cuando destruyó Sodoma y Gomorra, dice que se embriagó y cometió incesto, versículos del 30 al 35. Sin embargo, a Lot se le considera como justo. Dice Pedro que era justo. La palabra justo aquí quiere decir que era un creyente, que era un hijo de Dios. También mostró varias señales provocadas por el Espíritu Santo en un creyente. Por ejemplo, tuvo una gran reverencia hacia los ángeles que le visitaron, ángeles enviados por Dios. Génesis 19 del 1 al 8. Obedeció, al final de cuentas obedeció la orden de salir de la ciudad. Incluso les advirtió a sus yernos de la muerte que se aproximaba, de la perdición que se aproximaba. Y obedeció al salir de la ciudad sin mirar hacia atrás. Recuerden que la orden era no mirar hacia atrás. ¿Quién miró? Su esposa. Y se quedó. Por eso los rescatados fueron nada más Lot y sus dos hijas. Entonces Lot era creyente, era justo. Y Pedro nos lo describe en el versículo 7, que era justo porque estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. A pesar de sus errores, Lot no quería nada o no quería tener nada que ver con la nefanda, es decir, escandalosa conducta de estos malvados. Estos malvados eran personas que todas sus acciones las hacían sin ninguna restricción, sin alguna norma legal. El odio que tenía Lot por el pecado de quienes lo rodeaban era señal de que se trataba de un creyente, que se trataba de un justo. Dice Romanos 12:9. A los creyentes les dice Romanos 12:9: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Esto es una característica de un creyente, de un hombre justo. Dice que estaba abrumado en gran manera, es decir, él estaba agitado por la honda tribulación de su alma. Era tan fuerte que el versículo 8 de 2 de Pedro, capítulo 2, nos lo describe aún más. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Afligir es torturar. Lo que demuestra el enorme suplicio que Lot experimentaba por estar expuesto a la maldad que lo rodeaba.
Y pudiéramos decir, pero la culpa fue de Lot, porque él escogió ese lugar. Abraham no dejó escoger a lo que él quisiera, y él escogió ese lugar. Sin embargo, él estaba afligido por todo lo que estaba viviendo. Por medio del recordatorio de estos tres relatos, Pedro advierte a sus lectores, incluso a nosotros, de la perdición que enfrentarán los enemigos de Dios. Él está advirtiendo por medio de estos relatos. Nos muestra el extremo de la ira de Dios, que lo hizo hasta con los ángeles. Nos muestra el alcance de la ira de Dios, que lo hace para toda la humanidad. Y nos muestra la profundidad de la ira de Dios, porque dice que termina en ceniza. O sea, vean cómo es de fuerte la ira de Dios. ¿Qué pasaría si cuando vamos a compartirle a alguien el Evangelio, en lugar de hablarle del amor de Dios, le hablamos de la ira de Dios? Si conociéramos más nosotros acerca de la ira de Dios y habláramos más acerca de la ira de Dios, ¿qué sucedería? ¿Quién no querría ser salvo de la ira de Dios? Creo que cualquier humano en su juicio cabal querría ser salvo de la ira de Dios. Pero normalmente vamos y compartimos el gran amor de Dios y les decimos que Dios es tan grande, tan amoroso, que te va a salvar, pero no les decimos de qué. Porque hay gente en el mundo que te pregunta y te dice, bueno, ¿y de qué me va a salvar? Si soy una persona justa, honrada, correcta, buena, no miento, no tomo, no me emborracho, no esto, no lo otro, y nos dan un listado de cosas buenas y que las palpamos en sus vidas y que las tienen. ¿De qué van a ser salvos entonces? Y muchas veces por eso no se convierten al Señor, porque no han entendido de qué van a ser salvos. Y dicen, pues estoy bien, no hago nada malo. Es importante que entendamos también la ira de Dios y demos a conocer la ira de Dios. Por eso aquí el apóstol Pedro nos está exhortando a tener cuidado para detectar a los falsos maestros, pero a su vez ser fieles a la palabra de Dios. Porque ¿quién de aquí no quiere ser librado como Noé y su familia? ¿Quién no quiere ser librado como Noé? Si nos hubiese tocado vivir en el diluvio, seríamos igual que ellos y trataríamos de loco a Noé y no haríamos caso. O nos hubiésemos salvado. Por lo que dice la Biblia, si nos hubiera tocado vivir en el diluvio, también hubiésemos perecido, porque dice que toda la humanidad estaba llena de maldad. O nos hubiera tocado estar ahí en Sodoma y Gomorra, ¿qué hubiéramos hecho? Es importante conocer la ira de Dios para saber de qué vamos a ser librados, de qué vamos a ser salvados. El tercer apartado que vamos a ver es el patrón de juicio. Pudiéramos pensar y decir, bueno, eso sucedió con los ángeles, eso sucedió con el diluvio, eso sucedió con Sodoma y Gomorra, pero ahora las cosas han cambiado. La actualidad ha cambiado. Ahora nos dicen esto, nos dicen el otro. No, ya no va a pasar eso porque ha cambiado. Ahora es diferente. No. En el versículo 4, Pedro comenzó a describir el juicio de Dios, que es lo que ya hemos venido leyendo. Y ahora en los versículos 9 y 10 proporciona una gran conclusión. Si Dios supo a quién juzgar y a quién librar en el pasado, sin duda sabe hacer lo mismo en el presente y en el futuro.
Dice el versículo 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si Dios lo supo hacer en el pasado, lo sabe hacer en el presente y lo sabe hacer en el futuro. Es decir, hay un patrón divino de juicio, hay una regla divina de juicio, hay un patrón que seguir, el cual ya está establecido con mucha anterioridad. Y es lo que Pedro nos está diciendo en este momento. Si lo supo hacer en el pasado, lo sabe hacer en el presente y lo sabrá hacer en el futuro. ¿Quieren saber más exactamente cómo es este patrón? Vayamos por favor a Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, lo tenemos un poco antes de Mateo. Vamos a ver ese patrón de juicio que existe en el pasado, en el presente y en el futuro. Malaquías capítulo 3. Y vayamos pensando un poco lo que voy a ir leyendo, vayamos pensando qué tanto aplica para nosotros el patrón del juicio divino de Dios. Dice Malaquías 3:16: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Vamos bien? 17: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vayamos pensando qué tanto le servimos a Dios. Capítulo 4: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Vean cómo está escrito la palabra abrazará, no está con Z. No crean que te van a abrazar y te van a dar un apapacho. Viene de brasas, fuego, ¿ok? Versículo 2: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Versículo 3: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el patrón? Destruir a los malos, bendecir a los buenos. Destruir a los que no sirven al Señor, bendecir a los que le sirven al Señor. Dice en Mateo que separará a las ovejas de los cabritos. Sigue siendo el mismo patrón de juicio. En pocas palabras, sabe el Señor, dice Pedro en el versículo 9, juzgar a los malvados, condenar a los malvados, pero al mismo tiempo librar a los que le pertenecen. Eso lo sabe hacer el Señor. ¿Se acuerdan de la parábola que está en Mateo capítulo 13? Vamos a Mateo capítulo 13, vamos a ver una parábola. En el versículo 24 tenemos la parábola del trigo y la cizaña. Ya la estudiamos cuando estudiamos Mateo, no la vamos a leer toda,
Pero es importante que veamos el versículo 30 de esta parábola. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, es decir, el trigo y la cizaña. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Recordemos que la cizaña y el trigo se parecen. Desde que van creciendo tienen las mismas características, desde la semilla van creciendo, todos se parecen, pero hasta el final es donde se ven diferentes. Por eso se esperó hasta al final y supo otra vez separar a la cizaña del trigo, al creyente de los no creyentes. A los no creyentes serán quemados, atados en manojos serán quemados, y al trigo dice: recoger el trigo en mi granero, allá con el Señor, en el cielo. Ese es el patrón de juicio divino del Señor y siempre va a ser aplicable en todo tiempo. Ese es el patrón, que no se nos olvide. Y este patrón de juicio nos debe de llenar de gozo, porque dice el versículo: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, versículo 9 de 2 de Pedro. Dios sabe cómo salvar a los que le pertenecen, y por lo tanto, si somos hijos de Dios, si le servimos al Señor, si tememos al Señor, no nos va a pasar nada. Debemos de tener ese gozo y esa confianza, porque ahora conocemos que hay un patrón del juicio divino de parte de Dios. Dios no solo sabe cómo rescatar a sus propios hijos, no solo sabe cómo rescatar al trigo, sino que también sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, versículo 9. Habrá una sentencia final y la transferencia a su último destino. Enfrentarán el juicio ante el gran trono blanco. Todos enfrentarán el juicio ante el gran trono blanco. Todos vamos a enfrentar este juicio, el cual va a ser más fuerte que lo que sucedió en el diluvio, que lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Vayamos por favor a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 20. Dice la palabra de Dios en los versículos del 11 al 15, 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto va a ser más temible que el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esto que acabo de mencionar nos apunta a lo que dice el versículo 10 de 2 de Pedro capítulo 2, que va a ser tan grave para aquellos falsos maestros. Dice: y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia.
Y hay algo más todavía, y desprecian el señorío. Menciona dos características de los falsos maestros: son esclavos del pecado y desprecian la autoridad. En conclusión, el juicio divino va a llegar a toda la humanidad. A toda la humanidad. Dios va a destruir a todos los que se le oponen, pero al mismo tiempo va a rescatar a los hijos de Dios, a los creyentes. La solución la tienes tú en tus manos. ¿Eres o no eres hijo de Dios? ¿Eres o no eres creyente? ¿Aceptas o no aceptas a Cristo como Salvador? De aquí depende qué quieres: ser rescatado o perecer. Vamos a leer el resumen de toda la predicación del día de hoy. Vayamos por favor a la segunda carta de Tesalonicenses. Capítulo 1. Voy a dar lectura a esto, pensemos en esto y con esto estaríamos terminando. Dice la palabra de Dios, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de vuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, para la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias una vez más porque tú nos has permitido, Padre, estudiar tu palabra, conocer más acerca de este justo juicio divino de Dios, pero sobre todo porque nos das a conocer el patrón divino a seguir, Padre, y que cada uno de nosotros podemos pensar, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, Padre, y sobre todo entender, Padre bendito, que de dónde nos has rescatado, de dónde nos has salvado, conocer lo fuerte de tu ira, lo profundo, su alcance, Padre bendito, y te rogamos nos permitas, Padre Santo, buscar cada día más el estar en tu presencia, como dice aquí, orar, Padre bendito, siempre para que nos tengas por dignos de tu llamamiento, Padre. Te damos gracias en esta tarde, bendice a mis hermanos, bendice tu palabra, y que cada uno pueda regresar con bien a sus hogares. En Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.